Bienvenidos a Las Hojas Contadas. César Delgado Guembes es quizás una de las personas que más conoce de funcionamiento parlamentario en nuestro país. Su experiencia como funcionario del Congreso y otras instituciones gubernamentales, además de su labor docente en las más importantes universidades del país, lo convierten en un perito en funciones, procedimientos, hermenéutica parlamentaria y otros temas congresales. Y es precisamente su experiencia junto con sus conocimientos los que le dan la licencia para reflexionar desde un punto de vista distinto al jurídico sobre el Congreso de la República. En su libro Olvido constitucional y vacío representativo en el Perú, Delgado Guembes intenta descubrir la raíz del distanciamiento que existe entre las expectativas electorales y la insatisfacción postelectoral. En esta primera parte de Las Hojas Contadas, Delgado Guembes nos habla sobre la función de representación y los problemas de lo que él denomina el trauma fundacional. El libro es una reflexión que tiene dos puntas. Por un lado, es un tema constitucional que reflexiona sobre la naturaleza y los orígenes de nuestra Constitución. Una Constitución que a la vez que es política, es una Constitución psíquica. Y la otra punta de la madeja son los aspectos propiamente operativos del quehacer representativo, que aterrizan en reflexiones vinculadas a cómo es que opera el Congreso, cuáles son los problemas organizacionales que tenemos, cómo mejorar la performance representativa de nuestros congresistas. O sea, es una dimensión en la que se trata de encontrar los fundamentos de lo que nos constituye como pueblo y como personas, y por otro lado, cómo conseguir que esta Constitución se optimice para tener mejores resultados representativos en el Perú. La perspectiva que utilizo en este texto desborda el carácter propiamente jurídico y plantea una visión del problema a la vez que constitucional representativo desde la perspectiva de lo psíquico. Lo psíquico no es un tema que sea abordado por las normas ni por el derecho. Lo psíquico precede al derecho. Obviamente que hay problemas que complementan el enfoque psíquico, como el problema político, el problema moral, cómo conocemos las cosas, por qué las conocemos, por qué tenemos las experiencias que tenemos, por qué sentimos dolor frente a las deficiencias de nuestro sistema representativo. Para comprender este tipo de problemas que generan desazón, que generan malestar en la población, es necesario introducir una variable más, que es cómo es que nosotros mismos nos constituimos como sociedad o como pueblo desde una experiencia psíquica que en el caso del Perú tiene una raíz histórica fundamentalmente ubicable a partir del choque entre las dos civilizaciones, la occidental y la aborigen, en el siglo XVI, que es a lo que el doctor Max Hernández le llama el trauma fundacional. Entonces, lo que yo pretendo en este estudio es explicar la constitución política del Perú desde la perspectiva de ese trauma fundacional, de nuestro mestizaje que no terminamos de aceptar y que nos lleva a buscar más que lo que nos es posible encontrar. Ahí hay un problema fundamental que es la falta de comprensión de aquello en lo que consiste la representación. Para empezar, lo central es reconocer que como personas, desde el punto de vista político, somos irrepresentables. Si yo quiero establecer una relación con alguien para que me represente, el primer requisito es que yo conozca a la persona. No que yo sepa cuál es su currículum vitae, cuál es su hoja de vida, en qué ha trabajado. No, yo necesito conocer personalmente a esa persona. La pregunta es, ¿nos es posible a nosotros conocer de esa manera íntima, personal, a quienes nos van a representar? No se puede. Sin embargo,
a pesar de que somos irrepresentables, se nos genera la expectativa de que podemos serlo. Entonces, viene en nuestro auxilio un artificio. El artificio es el sistema electoral, que nos dice que si se cumplen ciertas reglas, vamos a suponer, vamos a asumir que quedamos representados y que vamos a quedar representados porque se cumplen estas reglas. La principal propiedad que tiene cualquier sistema electoral es la de trasladarte de la sociedad al Estado una muestra de lo que somos como pueblo. Entonces el sistema electoral efectivamente te permite que lo que tú eres como pueblo llegue al Congreso. Y cuando llega al Congreso lo que tenemos en el Congreso, lo rechazamos, porque nos negamos a reconocer que el Perú es como son quienes nos representan, a pesar de que seamos irrepresentables. Entonces, esta propiedad, si se quiere, entre mítica y mágica que tiene el sistema electoral para trasladarte una muestra del pueblo al Estado, esta propiedad es lo que nos causa desazón, porque nos aterramos cuando vemos que nuestros representantes son tan parecidos a muchos de nosotros y no tenemos esa distinta clase de representación mucho más grande, mucho más solemne, mucho más digna, y vemos que tenemos una representación mucho más prosaica. Entonces, cuando ves tú la diferencia entre lo que de irrepresentables somos y lo dramáticamente representados en que quedamos, la pregunta es, ¿puede mejorarse el sistema? En esta segunda parte, el delegado Guembes dirige su atención a quienes, según él, son los llamados a eliminar la brecha que existe entre nuestras necesidades como representados y lo que recibimos de quienes nos representan, los partidos políticos. Los representantes que debe tener el Perú empiezan a formarse a partir de lo que, digamos que coloquialmente podría decirse que es el menú que nos proponen los partidos políticos. Porque no podemos elegir sino a partir de lo que los partidos políticos seleccionan para que el pueblo pueda votar. Entonces, el rol de liderazgo que tienen los partidos políticos y los principales representantes de los partidos consiste en ofrecerle a la sociedad el mejor menú posible. ¿Cómo nos ofrecen ese mejor menú? Nos lo tienen que ofrecer a partir del proceso de preparación que deben tener los partidos respecto de sus militantes, para que los militantes sean entrenados y tengan las competencias elementales que el Perú espera que se desempeñen desde el puesto representativo. Entonces hay una brecha entre las competencias propias del puesto representativo y la performance efectiva que tienen los representantes. Esta brecha solo se puede salvar si tú disminuyes las dificultades y generas que los partidos políticos le propongan a la ciudadanía un conjunto de personas calificadas para desempeñar correctamente las competencias propias del puesto representativo. Y eso es muy difícil, porque en primer lugar no tenemos los partidos suficientemente consolidados en el Perú como para que cumplan esa importante misión. Sin embargo, eso no quita que la responsabilidad le corresponda a los partidos, porque son la agencia de intermediación. En la medida en la que los partidos queden fortalecidos, todo el sistema estatal va a mejorar y la sociedad también va a quedar mejor representada y más satisfecha con sus representantes. Hasta en los años 90, las luchas políticas eran unas luchas a partir de principios, a partir de visiones del mundo. A partir de los años 90 se empieza el desarrollo de una nueva lógica que está emparentada profundamente con un comportamiento colectivo que podría calificarse como antipolítico. Todo lo que sea político es negativo. El transfugismo es consecuencia de una percepción de la relación con mi partido que se basa en que yo tengo que ganar algo. Si no me da lo que yo espero, yo me salgo. Me paso a otro partido y espero que dentro de la lógica
de relaciones que mantengo con el Congreso no me perjudique o me perjudique lo menos posible. El transfugismo es una expresión del pragmatismo parlamentario. Recuerde que usted puede encontrar este y otros libros editados por el Fondo Editorial del Congreso de la República en el Jirón Guayaga 364, Cercado de Lima. La atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. También los puede encontrar en las principales librerías. En la penúltima parte de esta conversación, Delgado Guembes le da una mirada a nuestra Carta Magna, pero alejado de la visión habitual del derecho, y más bien se enfoca en lo que él denomina una experiencia psíquica. La Constitución es una experiencia psíquica. Cuando tú dices que la Constitución no es el documento y que más bien es una experiencia psíquica, la primera reacción que tú recibes de quienes te escuchan es que quien habla se ha puesto en una posición onanista. Es decir, está desviando la atención a un tema que no tiene que ver con una cuestión práctica, que es la de decidir, ¿hay o no actos constitucionales cuando cumplimos con lo que señala el texto constitucional? Si yo digo que no basta el documento, sino que necesitamos reconocer que estamos constituidos antes de los documentos y que los documentos, para que sean auténticos, tienen que ser resultado del autoconocimiento que tenemos, del rol que sabemos que tiene nuestro trauma fundacional en nuestra experiencia cotidiana. Cuando tú caes en cuenta de esta realidad, ahí te das cuenta que nos estamos olvidando de nosotros mismos. Para mí los cambios principales no se hacen en la Constitución. O sea, la Constitución, nuevamente, yo parto del supuesto que la Constitución no es el documento. Los cambios, si bien es necesario realizar cambios, para mí el principal cambio en materia constitucional y representativa consiste en el empoderamiento de los partidos políticos, en la medida en que los partidos políticos asuman el rol que deben cumplir como vía de intermediación entre el pueblo y el Estado. Con partidos políticos deficitarios no puedes hacer ningún cambio. Y ese no es un cambio normativo, ese es un cambio de carácter organizacional. Lo que necesitas son personas que quieran intervenir políticamente, personas que quieran comprarse el pleito, innovadores, empresarios de la política, no para ganar dinero, sino para modificar los modos en los que se hace política, para que lo mejor del país esté entre nuestros representantes y no entre quienes, debido al adormecimiento por el que todos pasamos, tengamos que resignarnos a votar por el menos malo. En esta última parte de la entrevista, Delgado Guembes hace una severa crítica del actual poder legislativo y brinda algunas alternativas para ir perfeccionando el Parlamento. También propongo otro tipo de cambios que sí tienen que ver con cuestiones normativas, como por ejemplo, por qué es que la calidad de las leyes no es mejor. Por ejemplo, por qué es que nuestro sistema representativo es deficitario en materia de una visión estratégica del país. Uno de los principales déficits que tiene el Congreso es que no tiene norte, porque no existe una dirección estratégica, y la falta de dirección estratégica viene fundamentalmente de que no nos vemos integrados. Los congresistas, cada uno tiene sus propias expectativas. No hay una visión integrada del país. Cuando se propongan a hacerlo, pueden tener un documento donde ellos declaran, durante este periodo constitucional, queremos llegar acá. Esa decisión, esa declaración de principios es la que permite que todo tu trabajo representativo durante un periodo de 5 años se articule a partir de esa vocación, porque tienes objetivos. Cuando no tienes objetivos colectivos, cada quien hace lo que puede y se convierte en un mare magnum donde el que más llegada tiene a los puntos en los que se toma decisión y donde se fija la agenda es el que consigue más. Lo que necesitamos es decidir que todos los grupos parlamentarios presentes en el Congreso deciden cuáles van a ser los objetivos estratégicos para el Perú
a través del Congreso. ¿Cuáles van a ser los programas legislativos que necesitamos? ¿Cuáles van a ser los programas de fiscalización, los programas de control? Si tú defines eso cada 5 años y actúas en consecuencia, por lo tanto, que las mesas directivas tengan un mandato de 5 años, que el número de comisiones no sea tan grande, porque contra mayor es el número de comisiones para un parlamento de solo 130 representantes, ¿cuál es la consecuencia? Que cada congresista tiene muchas más responsabilidades que se espera que cumpla. No las puede cumplir. Como no las puede cumplir, tienes que idear mecanismos alternativos. Uno de ellos, que cada titular tiene que tener 2 o 3 suplentes, o que cada titular tiene cada vez más personal de confianza. Cuando tú tienes tanto personal de confianza, ¿en manos de quién queda la representación del país? Queda en manos de los representantes que no tienen tiempo para documentarse sobre los proyectos de ley que se tienen que debatir en las comisiones o en el pleno y que tienen que terminar leyendo lo que les prepara un asesor. ¿En manos de quién queda el sistema representativo cuando por el número elevado de comisiones los congresistas están imposibilitados de conocer sobre qué tienen que debatir y sobre qué tienen que votar y qué consecuencias tiene eso para el país? Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en la próxima edición de Las Hojas Contadas. Hasta entonces, sigamos leyendo.